Ucrania acusa a Rusia de hacer volar sus misiles por encima de una central nuclear mientras siguen las amenazas de Moscú de atacar nuevos objetivos si Occidente envía a Ucrania misiles de largo alcance. Sobre el terreno, Volodymyr Zelensky visita la conflictiva región de Zaporilla. Con eso comenzamos. Bienvenidos a las noticias en DW. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Los ataques vuelven a la capital de Ucrania 38 días después. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 5 misiles de crucero X-22 desde el mar Caspio en dirección a Kiev, mientras sigue la pugna por Severodonetsk. En otros temas, México eligió a gobernadores en 6 estados. Los comicios son una prueba de fuego para Morena, el partido del presidente López Obrador, en vistas a las elecciones generales del 2024. Y la reina Isabel II hizo una aparición sorpresa en el balcón del Palacio de Buckingham este domingo como parte del último día de celebraciones para conmemorar su histórico reinado de 70 años. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este domingo que Moscú atacará nuevos objetivos si Ucrania recibe de Occidente misiles de largo alcance. En el terreno, Kiev fue blanco de bombardeos por primera vez en varias semanas. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales y el alcalde Vitaly Klitschko informa de un herido. El operador eléctrico público ucraniano afirma que misiles han alcanzado la terminal ferroviaria en Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky, por su parte, visitó la conflictiva región de Zaporilla. Domingo por la mañana en Ucrania. Kiev amanecía jalonado de columnas de humo como consecuencia de un ataque con misiles de crucero. Es el primer bombardeo de la capital desde hace semanas. Tanto Ucrania como Rusia han confirmado el ataque. Misiles de largo alcance de las fuerzas aéreas rusas destruyeron en las afueras de Kiev tanques T-72 suministrados por países del este de Europa y otros blindados que se encontraban en una planta ferroviaria. Las autoridades ucranianas invitaron a periodistas internacionales a recorrer la planta aún parcialmente en llamas. No encontraron tanques. Son instalaciones civiles. Todo el mundo puede venir a verlas. Por supuesto, si hay alguna teoría de la conspiración, tal vez la utilicen mañana diciendo que los ucranianos sacamos los tanques de las instalaciones, pero ya ven que es imposible. La capital ha estado relativamente tranquila desde que Rusia retiró sus tropas de la zona a principios de abril. Sin embargo, a muchos no les sorprenden los bombardeos. Cuando salimos al patio ya habían parado. Estamos acostumbrados. No obstante, el presidente ruso Vladimir Putin ya había amenazado con golpear nuevos objetivos si Occidente entregaba cohetes de largo alcance a Ucrania. Si suministran los misiles, sacaremos nuestras conclusiones y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no habíamos golpeado. En la región de Lugansk, en el este de Ucrania, las autoridades locales afirman que varios misiles impactaron en un edificio histórico convertido en un refugio. Al parecer, decenas de civiles se encontraban en el inmueble. Las autoridades ucranianas documentan el bombardeo y prometen utilizar las imágenes para exigir responsabilidades a Rusia. En Nigeria, más de 50 personas murieron en un ataque terrorista contra una iglesia católica. El atentado se produjo en la ciudad de Owo, en el estado de Ondo, en el suroeste del país. Según las autoridades, los terroristas lanzaron explosivos y dispararon indiscriminadamente contra la multitud. La iglesia se encontraba abarrotada de fieles que celebraban el domingo de Pentecostés. Nigeria lucha desde hace años contra el terrorismo yihadista, si bien los atentados son poco frecuentes en la región de Ondo. Y este domingo México eligió a gobernadores en 6 estados en el marco de una alta polarización política. La violencia de género, el narco, las violaciones a los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad están entre los principales problemas que afectan a estas regiones. Los comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas servirán para que el oficialismo afiance su control territorial o para que la oposición construya una alternativa en vista a las elecciones generales del 2024.
En el sureño estado de Oaxaca, 48 casillas electorales no abrieron. Y en algunas comunidades la población incluso quemó casillas y urnas en protesta por la falta de apoyo a las víctimas del huracán Ágata. Las elecciones a gobernador estuvieron precedidas de violencia política con el asesinato de 2 militantes de Morena, el partido oficialista, cuyo candidato figuraba como favorito con una coalición de partidos llamada Juntos Haremos Historia. Tengo confianza que las cosas van a salir bien. Hoy vine a votar, vi todo en orden, todo muy bien organizado. Por el triunfo compiten 7 candidatos, 3 mujeres y 4 hombres. El ganador sucederá en el cargo a Alejandro Murat, del Partido Revolucionario Institucional. Pero enfrentará una problemática preocupante. 7 grupos criminales se disputan el territorio, con una creciente venta de drogas, aumento de homicidios, particularmente los de odio, y uno de los estados que lidera las cifras de feminicidios. He estado por muchos y muchos años que he estado en un escenario pues no tan agradable, ¿no? Ustedes lo saben, económico, seguridad, trabajo, etcétera. Eso se percibe en el país, no hay que decir. Además de Oaxaca, se eligen gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Según la organización ETELECT, de análisis de violencia política, se han registrado 85 agresiones contra políticos, con 7 víctimas mortales, pero ninguno candidato o precandidato. El partido oficialista Morena del presidente López Obrador podría resultar fortalecido de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Y nos vamos ahora a Ciudad de México. Ampliamos con la periodista Andrea Sosa Gómez esta información. Andrea, ¿cuál es la importancia de estas elecciones? ¿Pueden ser un termómetro para las presidenciales del 2024? Estas elecciones son las últimas antes de 2024, perdón, las anteúltimas antes de 2024. El año próximo hay todavía otras elecciones para gobernador, pero definitivamente para el partido en el gobierno marcan un avance territorial. Morena no gobierna actualmente ninguna de las 6 regiones que estuvieron convocadas a las urnas, entonces cualquier victoria es una ganancia. El presidente Andrés López Obrador es un presidente que tiene una gran popularidad, tiene el control en las 2 cámaras del Congreso y ahora con este avance consolidaría también su poderío regional. Todavía falta por verse cómo va a organizarse la oposición para las elecciones de 2024. Es probable que los 3 principales partidos vayan aliados para hacerle frente al partido de gobierno. Bueno, las encuestas hablaban de una victoria de Morena. ¿Qué dicen los resultados a pie de urna? Los resultados a pie de urna están apenas empezando a fluir. El Financiero dio a conocer ya sus encuestas y esto indica que Hidalgo y Oaxaca son 2 estados que han ganado los candidatos de Morena, mientras que Aguascalientes y Durango, según esta encuesta de salida, estarían en manos de la oposición, en tanto que Tamaulipas está disputado y todavía no se puede declarar un ganador. Estos datos son una victoria para Morena porque no gobernaba ninguno de los 2, como dije antes, y para la oposición significa conservar lo que tenía y probablemente mantener Tamaulipas o perderlo. Ahí está en duda. Actualmente Tamaulipas está en manos de la oposición. Interesante. ¿Y cómo evalúan los partidos estos resultados obtenidos? Los principales partidos se declararon victoriosos. Salió el presidente de Morena, Mario Delgado, a decir que ellos habían ganado con certeza 5 de las 6 gobernaciones en disputa y que no se sabía todavía qué había pasado en la otra, que es Aguascalientes. Por el lado de la oposición, el presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que ellos ganaron 3 estados de los 6. Entonces, ambas partes están diciendo que ganaron Durango y Tamaulipas. Hay que ver. Para el partido Morena es un triunfo histórico, dicen ellos. Para la oposición, según su visión, están empezando a recuperar espacios que habían perdido en las elecciones de 2018. Muchísimas gracias, Andrea Sosa Cabrios, desde Ciudad de México.
Vamos ahora directamente a Estados Unidos. Allí se han producido 2 nuevos tiroteos masivos. Al menos 6 personas murieron y más de 25 resultaron heridas. El primero ocurrió en Filadelfia, en una popular zona de ocio en la ciudad, a raíz de una discusión entre 2 hombres que iban armados y empezaron a dispararse. 3 personas recibieron heridas mortales, entre ellas uno de los hombres armados. El otro se encuentra en paradero desconocido. El segundo tiroteo ocurrió en una discoteca de la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee. En este caso, la policía aún no ha logrado identificar a los autores. Repasamos ahora otras noticias de esta jornada de forma resumida. En Alemania, las autoridades terminaron de identificar a las 5 víctimas del accidente de tren ocurrido el viernes en Garmisch-Partenkirchen, en el sur del país. 4 de los fallecidos en el descarrilamiento son mujeres, mientras que la 5ª víctima es un adolescente. Las tareas de limpieza han proseguido este domingo. Todavía se desconocen las causas del accidente. Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas debido a las tormentas de este sábado en Francia. El temporal, con grandes lluvias y granizo del tamaño de pelotas de golf, no tiene precedentes en los registros meteorológicos del país. En la ciudad de Rouen, una mujer murió tras ser arrastrada en su auto por un deslizamiento de tierras. Bangkok ha celebrado su primer desfile oficial del orgullo gay en casi 16 años. Tailandia cuenta con una comunidad LGBTQ numerosa y visible, pero aún no le han garantizado derechos básicos. Las uniones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales y el colectivo sufre discriminación en este país del sudeste asiático de mayoría budista. Y hablamos de tenis porque no hay quien pueda parar a Rafael Nadal, que hoy se hizo con su título número 14 del Roland Garros, esta vez venciendo en 3 sets a Casper Ruud. Rafa Nadal continúa así engrandeciendo aún más su leyenda. Con este son ya 22 los torneos de Grand Slam que ha ganado a lo largo de su carrera como tenista. Nadie en la historia ha obtenido tantos títulos de los 4 grandes torneos del circuito. Casper Ruud, por su parte, es el primer noruego que llega a una final de un Grand Slam. La reina Isabel II reapareció en el balcón real haciendo las delicias de sus seguidores que esperaban verla durante el último día de un fin de semana feriado para celebrar los 70 años de la monarca en el trono. Junto a los miembros de la familia real, la reina Isabel dijo que sigue comprometida a servir a los británicos lo mejor que pueda. El saludo de la reina desde el balcón del Palacio de Buckingham entusiasmó a la multitud congregada frente al edificio y puso el punto final a las celebraciones por el jubileo de platino de la monarca, que a sus 96 años se tuvo que perder algunos de los actos por motivos de salud. Un homenaje que se cerró con una actuación de Ed Sheeran. Y el elenco del musical Mamma Mía. La mayor parte de los miembros de la familia real asistió al desfile final, entre ellos el príncipe Carlos y los bisnietos de Isabel II. Pero fue con este video con el que la reina se volvió a ganar los corazones de su nación. En él, el oso Paddington rinde un homenaje especial a la monarca. Feliz jubileo, señora. Y gracias por todo. Muy amable de su parte. En todo el país se celebraron fiestas callejeras por el jubileo. Ha sido un día fantástico. Todo el mundo lo va a recordar, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Ha sido un jubileo excelente. Todo el mundo lo ha celebrado. Dios salve a la reina. Con el final de las celebraciones oficiales este fin de semana, los británicos homenajeaban a la monarca que más años ha portado la corona en la historia del Reino Unido. Imágenes que nos llegan de Londres, terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.